Hola, hoy vamos a explorar juntos el capítulo final del Evangelio de Mateo, el 28. Es un capítulo clave, lleno de eventos importantísimos después de la crucifixión. Todo arranca muy temprano, al amanecer, justo después del día de descanso, del Sabbat. Ahí tenemos a María Magdalena y a la otra María yendo hacia el sepulcro. Y lo que encuentran, bueno, es algo totalmente inesperado. Hay un terremoto, uno grande, y de repente un ángel del Señor que baja del cielo. Su aspecto, dicen, como un relámpago, ¿no? Y la ropa blanquísima. Y este ángel mueve la piedra que tapaba la tumba. Exacto, y fíjate el contraste tan marcado que se da ahí mismo. Los guardias, que se supone son los valientes, no se quedan temblando, paralizados de miedo. El texto dice como muertos. Es ese temor ante lo divino, algo que vemos repetido en otras partes de la Biblia, ¿cierto? Sí, totalmente. Pero, a las mujeres el ángel les habla directamente y les dice, ustedes no teman. Les da el mensaje central, les dice, no está aquí, pues ha resucitado tal como él dijo, les muestra incluso el lugar vacío y les da una tarea, una misión muy concreta. Vayan rápido, avisen a los discípulos y díganles que vayan a Galilea, que allí lo verán. Uf, imagínate la mezcla de emociones para ellas en ese momento. El texto lo dice claro, temor y gran gozo. Es una reacción muy humana ante algo tan enorme, ¿no? Y salen corriendo a dar la noticia. Precisamente. Y justo cuando van de camino corriendo pasa algo más. Se encuentran con Jesús mismo. Así, de repente. Él las saluda y ellas, bueno, la reacción es inmediata. Se postran, le abrazan los pies, lo adoran. Sí, es una escena muy potente. Y Jesús les calma el miedo y les repite básicamente el mensaje del ángel. Avisen a mis hermanos, así llaman los discípulos, que vayan a Galilea. Y aquí la historia toma como dos caminos, ¿no? Es interesante ver el contraste. Mientras las mujeres llevan esta noticia increíble de vida, resulta que algunos de los guardias se van a la ciudad. Van y les cuentan todo lo que pasó a los principales sacerdotes. Claro. ¿Y cómo reaccionan las autoridades religiosas? Uno pensaría que... Pues todo lo contrario a lo que uno esperaría, ¿verdad? En lugar de investigar o de sorprenderse siquiera, lo que hacen es reunirse con los ancianos y, bueno, arman un plan. Deciden sobornar a los soldados, les dan un montón de dinero. ¿Para qué? Para que se callaran. No solo eso, les pagan para que difundan una mentira específica. Tenían que decir que sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras ellos, los guardias, dormían. Increíble. ¿Y les funcionó? Bueno, Mateo mismo añade que esa versión, la del robo del cuerpo, se difundió muchísimo entre los judíos de la época. Les prometieron incluso que si el gobernador se enteraba, ellos los protegerían. Querían tapar el sol con un dedo. No, vaya. Muestra hasta qué punto les preocupaba el asunto. Claro, es que la resurrección era una amenaza directa a su autoridad, a su sistema. Intentaron controlar la historia con dinero y poder. Una táctica vieja como el mundo. Mientras tanto, en Jerusalén pasaba todo esto, pero la acción principal, como Jesús había dicho, se traslada a Galilea. Allá van los 11 discípulos al monte que Jesús les había indicado. Sí, y se reúnen con él. Y la reacción de ellos también es muy reveladora. Lo ven y lo adoran. Pero Mateo incluye un detalle muy honesto. Dice, aunque algunos dudaban. Incluso viéndolo resucitado, algunos dudaban. No siempre es una certeza total y absoluta desde el principio. Es un camino y a veces incluye preguntas, incluye dudas, incluso ante la evidencia más fuerte. Y es justo ahí, en medio de esa mezcla de adoración y duda, que Jesús les da su último encargo, lo que llamamos la Gran Comisión. Empieza afirmando su autoridad total. Toda potestad, o sea, todo el poder, toda la autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Y sobre esa base de autoridad universal les da el mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjate, no solo ir y predicar, sino hacer discípulos, formar seguidores. ¿Y cómo debían hacerlo? Y les da dos claves. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda parte es crucial. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solo creer, es obedecer, vivir según sus enseñanzas.
Es un llamado integral. Y termina con una promesa, ¿no? Una que ha sostenido a los creyentes por siglos. Sí, una promesa increíble de su presencia constante. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es como la base de todo. La autoridad de Jesús, la misión clara y la seguridad de que Él acompaña siempre. Entonces, resumiendo muy rápido, tenemos la tumba vacía, el anuncio del ángel, Jesús apareciéndose, el intento de las autoridades por ocultarlo, y finalmente esta comisión universal dada en Galilea, en un contexto donde convivían la fe y la duda. Exacto. Y quizás una reflexión que nos deja este capítulo es justamente sobre esa tensión. La tensión entre una revelación tan poderosa y la persistencia de la duda humana. ¿Cómo manejamos eso hoy en nuestra propia experiencia de fe? O también pensar en lo audaz de ese mandato final, ¿no? Llevar ese mensaje nacido en un rincón como Galilea a todas las naciones. ¿Qué significa esa universalidad hoy, en nuestro mundo tan conectado, pero a la vez tan dividido? Son preguntas que quedan resonando. Sin duda. Preguntas muy profundas que surgen de este texto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos en la próxima.